Ahora nos vamos a ir vía Zoom con el analista internacional Oscar Vidarte. Bienvenido, señor Vidarte. ¿Cómo está? Buenos días, un placer. Buenos días. ¿Cuál es su parecer? ¿Qué es lo que piensa con esta auditoría internacional que ha pedido Keiko Fujimori? Ha ido, todos los hemos visto, ha tocado la puerta del Palacio de Gobierno, ha entrado a mesa de partes y ha pedido y ha dejado una carta. Le pide al presidente de la República que intervenga. ¿El presidente puede intervenir? A ver, un pedido de auditoría internacional para una elección es una solicitud excepcional que está al margen de lo que dice el ordenamiento legal. Porque si ustedes revisan el ordenamiento legal en el Perú, pues todo acaba con la proclamación. En ninguna parte del proceso electoral aparece una auditoría internacional. Comencemos por ahí. Por eso digo que es un mecanismo excepcional que se utiliza en algunas circunstancias. Y el ejemplo de Bolivia es evidente. En Bolivia se utilizó porque se dio una situación muy distinta del Perú, es decir, una situación en la cual la propia misión de observadores de la OEA cuestionaron las elecciones, muchos países cuestionaron las elecciones, había un presidente que estaba buscando la reelección, para muchos utilizando canales ilegales, aparentemente no podía él volver a reelegirse, y una situación que realmente hubo indicios, como por ejemplo cuando se cae el sistema por 24 horas en Bolivia y regresa ya con Morales adelante de su contendor Carlos Mesa. Así que era una situación distinta que requería pues algún nivel de legitimidad. Y lo que hace el gobierno de Evo Morales a través de los entes electorales y de su Cancillería es pedirle a la OEA una auditoría que luego se convierte en vinculante, algo totalmente al margen de la legislación boliviana, pero lo hacen para darle algún tipo de credibilidad, algún tipo de legitimidad a la elección, a los resultados. Al final ya sabemos cómo terminó ese proceso, digamos, con la salida de Morales del poder. Entonces, la pregunta es, ¿eso se configura en el caso peruano? Yo creo que no. No se configura. Y además porque generaríamos un antecedente nefasto para futuras elecciones. ¿Se imagina usted en 5 años el perdedor pidiendo también una auditoría pues internacional para validar una elección? En otras palabras, yo creo que sería un grave error. Lo que el gobierno y las autoridades, sobre todo más que el gobierno, las autoridades electorales, porque hay que tratar de que el gobierno participe lo menos posible en el proceso electoral. Entonces, en verdad, serían las autoridades electorales lo que pueden pedir es a organizaciones como la OEA u otras, pueden pedirle que vengan acá y hagan un análisis de la elección a fin de nosotros poder pues, mejorar de cara al futuro de la elección. Eso se puede hacer. Pero yo tengo la impresión de lo que está buscando, pues, principalmente la candidata Keiko Fujimori, es una auditoría que le dé legitimidad e incluso, aunque no se menciona, pudiese tener carácter vinculante para creer en los resultados. Pero como ya te expliqué, creo que la situación en el Perú es completamente distinta, pero que acá se basa sobre pruebas casi inexistentes, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que no termino de entender, claro, lo que no termino de entender es que cómo puede ser que cuando Mario Vargas Llosa revela que el presidente Sagasti lo llama, era una interferencia que en realidad no se podía perdonar, y luego Keiko Fujimori termina llevando una carta diciendo que se quiere reunir con el mismo presidente de la República que le exigía neutralidad. En ese momento todos hablábamos de la neutralidad que se le debe exigir al presidente de la República. El presidente de la República tuvo que salir a hablar, ¿no? Y todo el mundo decía, mejor no debió meter sus narices. Era lo mejor. ¿Para qué llamó? No debió llamar. Todo el mundo creo que estuvo en consenso con eso. ¿Para qué? ¿Para qué meterse? ¿No? Sí. Ahora, hay más incongruencias. Por ejemplo, una incongruencia también, además de la que tú mencionas, es el hecho de que los voceros del fujimorismo han sido muy críticos respecto a la misión de observadores de la OEA. Y esos mismos voceros son los que ahora están pidiendo una auditoría internacional de la OEA, digamos. Entonces, también eso suena incongruente cuestionar a la OEA y su misión de observación en las elecciones que han
digamos, que han dicho muy buenas cosas sobre las elecciones peruanas, y luego pedirle a la misma OEA que lleve a cabo una auditoría. Además, recordemos que tampoco lo que diga la OEA es palabra santa, digamos, porque recordemos que en el caso boliviano, luego de su auditoría, que fue muy crítica sobre el proceso electoral boliviano, hubo informes que se hicieron en think tanks en Estados Unidos que cuestionaban los modelos estadísticos que la OEA utilizó. Es más, el mismo gobierno mexicano cuestionó a la OEA, ¿ok? Tratando de deslegitimar la auditoría realizada que había cuestionado las elecciones en Bolivia. Entonces, no es que lo que diga la OEA tampoco sea palabra santa y En que también puede ser cuestionado. años de la posverdad todo se puede cuestionar, ¿no? Todo se cuestiona, le agarran el filito al margen de la ley o cualquier cosa y todo se cuestiona. Por esa razón, yo tengo la impresión de que esto es más parte de una estrategia que trata de dilatar la elección, ¿no? Porque todos sabemos cuánto demoró una auditoría. Y en el caso boliviano, utilizándolo como ejemplo, la auditoría demoró alrededor de 6 semanas. Y si contamos 5 o 6 semanas, y si contamos 5 o 6 semanas de aquí al 28 de julio, no llegamos al 28 de julio. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones, las apelaciones, el pedido de no reconocer pues, la suspensión del magistrado Arce, el pedido de auditoría de la OEA, lo que uno ve principalmente es una estrategia de dilatación de un proceso. ¿Pasa Y algo creo si que ahí es que el se inserta. presidente de la República no asume el 28 de julio? ¿Pasa algo? Es decir, va a asumir el presidente del Congreso, pero va a asumir por un lapso de tiempo, nada más. En realidad ya eso escapa de mi Muy bien. de mi expertise, Porque lo he porque es un preguntado tema ya varias de veces carácter y, constitucional. claro, me lo he preguntado varias veces, pero no me terminan de explicar bien porque parece que es algo que no ha pasado nunca, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la OEA, yo acabo de entrevistar a Delia Muñoz y ella ha sido representante legal del Perú ante la OEA. Y me ha dicho que, dado los antecedentes que estamos viendo, varios países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos ya han dado su saludo a Pedro Castillo. Y que esto quiere decir que prácticamente lo están reconociendo como presidente de la República y que es casi imposible que retrocedan, es casi imposible que se haga algo que está pidiendo Keiko Fujimori. ¿Es posible que la OEA abrace como suyo este pedido de auditoría, por más que ya no lo lleve Sagasti, sino lo lleve quien sea, cuando su misión de observadores dice aquí en el Perú no ha pasado nada, más bien estamos felicitando el trabajo de los organismos electorales? La OEA podría intervenir para velar por la democracia peruana en 2 circunstancias. La primera circunstancia es que el mismo gobierno peruano lo solicite. En la Carta Democrática Interamericana, pues, permite que los propios gobiernos soliciten la intervención de la OEA ante una situación que claramente pueda violentar la democracia en el país. No estamos en ese supuesto aún, digamos, todavía estamos confiando en los entes electorales, no estamos frente a una amenaza de golpe de Estado, digamos, aún, digamos. Entonces, en ese escenario, técnicamente no estamos. La otra posibilidad es que este caso, o el caso peruano, vaya a la OEA, pues, ¿ok? Al Consejo Permanente, y ahí, pues, en la OEA, con una votación determinada, se decida intervenir de alguna forma en el caso peruano. Pues aparentemente tampoco se dan las condiciones para ellos. Como estamos viendo, la misión del observador de la OEA ha sido muy positiva respecto a las elecciones peruanas. Muchos países, potencias mundiales, han hablado en muy buenos términos. Si uno revisa los comunicados de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, la OEA, va a encontrar que dicen que las elecciones peruanas son libres, justas, transparentes, democráticas, asequibles, un modelo para la región. Uso términos que han usado las diferentes declaraciones. Yo los he leído. No habría ningún motivo para que la OEA pues quisiese pues debatir este tema o debatir acerca de la democracia en el Perú y plantear algún tipo de intervención en el Perú. Así que ni de uno ni de otro lado existen las condiciones. Además, como te dije al comienzo, creo que generaría un antecedente
para futuras elecciones muy complicado. Y si Keiko Fujimori quisiera hablar con los observadores y decirles, mira, aquí están mis pruebas, yo lo único que quiero es defender el voto, lo único que quiero es ver qué es lo que dicen estas actas de nulidad para ver si en realidad estamos tan ajustados, para ver si en realidad yo soy la que gano y es lo que impera es la verdad y es el voto popular, de repente esto sí me alcanza y yo soy la presidenta. Bueno, técnicamente la misión de observadores ya se reunió con ambos candidatos. La misión de observadores en su momento se reunió tanto con Pedro Castillo como con Keiko Fujimori y se ha reunido en varias ocasiones con los equipos de campaña. Y estoy completamente seguro que ha recibido todos los reclamos que tú señalas. De eso no me queda duda. Pero también es cierto que la misión de observadores ve que existe un proceso electoral, ve que existen autoridades imparciales, ve que el Ejecutivo no está interviniendo, ve que existe un proceso limpio, porque además cuando hablamos de un proceso hablamos de observadores a nivel nacional, hablamos de la OMP a nivel nacional, hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos de la Fiscalía, del Ministerio Público a nivel nacional, hablamos de miles de personas que han sido sorteadas como miembro de mesa. Creer que hay una organización que ha podido pues saltarse todos estos candados para llevar un fraude sistemático, como se le llama, pues y que nadie lo puede haber percibido, ni siquiera por los observadores internacionales, pues resulta algo difícil de creer. ¿Qué hay entonces? ¿Hay una perdedora que no quiere aceptar? Pues pareciera eso, ¿no? Y ya existe un antecedente de eso hace 5 años. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí dándonos su opinión y dándonos luces, qué es lo que puede pasar pues ante la OEA, si se puede, si no se puede. Muy bien, fue el señor Vidaurre hablándonos, internacionalista, hablándonos sobre el tema de la OEA.